Bienvenidos amigos a un episodio más de Vivir en Libertad, donde estamos analizando capítulo por capítulo el fantástico Manual Liberal compilado por Antonella Martí con voces liberales de todo el mundo. El capítulo de hoy es el renacimiento del populismo a cargo de nada más y nada menos que Álvaro Vargas Llosa, escritor, conferenciante, periodista e inversor individual radicado en Washington, D.C., asesor de la Fundación Internacional para la Libertad en España, académico asociado al Centro para la Prosperidad Global del Independent Institute y autor de más de 10 libros, entre ellos uno de mis favoritos, Libertad para América Latina, ¿por qué el socialismo y tampoco el neoliberalismo han funcionado en la región? Empieza Álvaro hablándonos de cómo definir el populismo y utiliza una famosa frase de H.L. Mencken, quien definió al demagogo como aquel que predica doctrinas que sabe falsas a hombre que sabe que son idiotas. ¿Cómo definiríamos entonces al populista, esa variante latinoamericana del demagogo? Pues aquel que despilfarra dineros que sabe ajenos en nombre de aquellos a quienes se los expropia. Aquel que se empeña en abolir el derecho en nombre de todos los derechos. Todos son lo mismo que ninguno, porque los beneficios están siempre concentrados, mientras que los costos siempre están dispersos, de modo que nadie se da cuenta de que le paga la factura al vecino. Para el populista, todo se hace en nombre del pueblo, todo es por el pueblo. Pero, ¿quién es pueblo? ¿Dónde vive pueblo? ¿Cuántos años tiene pueblo? ¿En qué trabaja pueblo? ¿Acaso pueblo tiene hijos? Y nos damos cuenta que pueblo no es más que una palabra para entender en sociología el comportamiento comunitario cuando vivimos en sociedad. Pero realmente pueblo no pasa hambre, pueblo no tiene un nombre, pueblo no tiene deseos, anhelos, preferencias personales. Lo que existimos en la sociedad somos individuos. Por eso, aunque quisiéramos llegar a tocarle la puerta a pueblo y preguntarle qué es lo que quiere, esa respuesta no la puede dar nadie. Y por eso es que todos los populistas hablan en nombre del pueblo, sin importar si se trata de Fidel Castro, de Adolfo Hitler, de Donald Trump, de Bolsonaro o de Lula da Silva, por mencionar algunos de los populistas de los cuales nos habla Álvaro Vargas Llosa. La concentración de ese populista, sobre todo, está en el hecho de que todo se supone el Estado lo crea, sobre todo la riqueza. Y como nos decía el famoso pensador liberal Frédéric Bastiat, el Estado es aquella gran ficción por la que unos viven a costillas de los otros. Y como que no nos damos cuenta que el Estado lo terminamos pagando nosotros. Álvaro entonces sigue hablándonos de 3 dictaduras populistas que hay en Latinoamérica, Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde el comunismo, el militarismo y el populismo se combinan bajo un discurso de izquierda que esconde un elitismo rancio y bastante similar a esos regímenes que atribuyen el enemigo de derechas. Pero también Álvaro nos habla de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina, de Andrés Manuel López Obrador con su populismo bastante peculiar, donde hay una reducción fiscal en nombre de los deseos de el presidente. También están los populismos de derechas y también con variantes. Y nos habla Álvaro de Nayib Bukele en El Salvador, quien combina el autoritarismo con el menosprecio a las instituciones y un discurso internacional contrario al régimen venezolano, con una estructura redistributiva y clientelista y constante apelación antielitista contra los partidos tradicionales de El Salvador, como lo son Arena y el FMLN. También nos habla de Brasil y, por supuesto, nos habla de los orígenes del populismo que no son latinoamericanos, son de hecho en Rusia y en Estados Unidos, influidos por las revoluciones europeas de 1830 y 1848. Álvaro Vargas Llosa nos habla acerca de cómo en Rusia hubo un grupo de personas que intentaron persuadir al zar de tener algunas medidas populistas sin lograrlo. Y también cómo en Estados Unidos surge el primer partido llamado el People's Party, también en el siglo XIX, para tratar de utilizar al Estado y crear moneda inflacionaria para supuestamente balancear
las inequidades que se estaban dando en Estados Unidos. Así pues, Álvaro también avanza en darnos este repaso histórico y cuando nos habla del populismo latinoamericano menciona al profesor Carlos Sabino, quien ha llamado al populismo como una imprecisión ideológica. Al fin y al cabo hay que entenderlo no tanto como una ideología política, sino como un mecanismo de manipulación psicológica que se basa precisamente en mentirle a las personas, sobre todo con discursos que van en contra de cualquier lógica económica y cualquier lección histórica. Nos habla también Álvaro Vargas Llosa de que los caudillos del siglo XX no estuvieron como los del siglo XIX en América Latina, atrapados en la vieja lucha entre liberales y conservadores o unitarios y federalistas, ni confinados dentro de la república oligárquica. Más bien, el populista del siglo XX insurge contra los rezagos de esa república decimonónica, sobre todo entendiendo que en América Latina habían oligarquías que concentraban todo el poder en el siglo XIX y que esos rechazos que le surgieron a la población empiezan entonces a desatarse con el apoyo a los populismos del siglo XX. El populismo gobierna contra esa oligarquía tradicional, incluso después de que ella haya muerto. Y nos menciona Álvaro Vargas Llosa a Getulio Vargas, a Juan Domingo Perón, a Lázaro Cárdenas en México, a Carlos Andrés Pérez en Venezuela, como esa expresión de pueblo en contra de la oligarquía. Y como ya dijimos, ¿quién es pueblo? Nunca se define. Para el populista siempre hay un enemigo anterior, la oligarquía, un enemigo interior, los explotadores que continúan y que tenemos que sacar, y por supuesto los partidos políticos tradicionales, y por supuesto un enemigo exterior que casi siempre es el imperio estadounidense. Tras la Primera Guerra Mundial y ante la evidencia de que el capitalismo sacaba a la gente de la pobreza, el socialismo y los discursos populistas encontraron un auge en América Latina. El populismo no cree en la captura de todos los medios de producción actualmente, sino nada más en aquellos que son estratégicos. Hablamos entonces de esa tercera vía del populista, que es el nombre sutil que adopta otra característica crucial: la idolatría al Estado. El populista ve en el Estado la redención del pueblo ante la injusticia. Y ahí es donde el Estado empieza a despilfarrar la riqueza creada por la nación. Por darnos unos datos, en México, cuando Lázaro Cárdenas estaba en el poder, el Estado llegó a representar el 61% del PBI, es decir, de todo el tamaño de la economía. En Venezuela, el 50% de la riqueza nacional estuvo también por esas mismas fechas en las garras del Estado. Se calcula que 2,000 millones de dólares es la cifra que representaba hasta 1990 el déficit anual de las empresas públicas en Latinoamérica. 560 empresas públicas, dueño de la tercera parte de los activos industriales y capaz de gastar anualmente casi el 40% de la riqueza de los ciudadanos, son algunos de los cálculos que se hacen solo de Brasil. El populismo ha perdido algo de su componente agrarista. Ya no está esa obsesión por expropiar las haciendas y las fincas en los países, precisamente porque los ciudadanos se han mudado más a las ciudades y han abandonado la vida campesina. Lo que sí es obviamente el enriquecimiento ilícito, el ensanchamiento de la burocracia y entender que incluso los experimentos de expropiación de las haciendas y las fincas fueron un absoluto fracaso. Nos menciona Vargas Llosa el experimento de Cárdenas hasta Luis Echeverría, que no permitieron el desarrollo de una economía de mercado rural cuando le entregaron los ejidos a los campesinos, porque les pusieron muchísimas trabas para poder crecer de una manera normal dentro de una economía competente. Esto aunado a que nos explica Álvaro que
además de estos populismos, hubo una lógica económica que los apoyó desde el principio, sobre todo la lógica de Raúl Prebisch y la CEPAL, donde se obsesionaron con el tema de que América Latina era demasiado inútil como para comerciar con las naciones ricas y por lo tanto había que tener una sustitución de importaciones para ya no importar productos manufacturados, sino que construirlos y fabricarlos acá. Esa economía fue un absoluto fracaso que dejó a todo el continente latinoamericano completamente rezagado de la competitividad mundial. Y desde los años 20 hasta los años 60, cuando se siguió con esta lógica, no hubo desarrollo, por lo que después se trató de revertir ese proceso. Cuando fue evidente hacia los años 70 que el estructuralismo no lograba corregir los términos de intercambio, surgió esa segunda fase de nacionalismo económico, la teoría de la dependencia. En esta nueva explicación se justificaba el fracaso con el argumento de que existía una dependencia terrible de los países latinoamericanos hacia los países desarrollados. Y volvemos entonces con esa lógica donde Latinoamérica se plagó de aranceles, de proteccionismos. El resultado es que para 1980 se produjo una salida de capitales de más de 220,000 millones de dólares, 4 veces más que todos los créditos otorgados por el Fondo Monetario Internacional a esos países subdesarrollados que supuestamente a través de la ayuda internacional de los países ricos se iban a desarrollar. Todo esto mientras los tigres asiáticos estaban sacando a su gente de la pobreza sin ningún préstamo. Y ahí seguía Latinoamérica con esa lógica económica de la escasez, de la miseria, quedándose rezagada y dándole paso más a los populismos, que por cierto tienden a generar su propia lógica. Nunca es bastante. Cada vez que una medida populista fracasa, la lógica del populista es otra medida, todavía más estatista, más burocrática y más liberticida. Toda sociedad que concentra sus energías y recursos en ciertas áreas y que entrega mercados cautivos a un conjunto de empresas privilegiadas por el Estado obtiene en una primera etapa ciertos beneficios. Como decía Margaret Thatcher, el socialismo llega hasta que se acaba el dinero de los demás. Por eso la piñata inflacionaria de agarrar empresas que son privadas para redistribuir en un inicio parece una excelente alternativa, hasta que, por supuesto, las empresas sucumben. En resumidas cuentas, todos los países que practicaron el nacionalismo económico bajo gobiernos populistas, a la larga, acabaron en crisis. Casi un siglo después de la Revolución Mexicana, el último informe de la CEPAL dice que 1 de cada 5 latinoamericanos está en la pobreza extrema. Esa es la hazaña del populismo latinoamericano, además mezclado con autoritarismo. Si la legitimidad de un gobernante está basada en la popularidad o en la clientela, por encima de cualquier otra consideración, tenemos que entender que el Estado de Derecho, los derechos del individuo en sí, no van a ser respetados en esa sociedad. El populista de hoy le lega al gobernante de mañana una sociedad menos protegida y vigilante contra el abuso de poder. El espíritu de lucha de clases, el antiimperialismo, la idolatría al Estado, el nacionalismo económico, el complejo de víctimas, son todas herencias psicológicas que van pasando de un populismo a otro, sin importar de qué corte sea. Entre otras de las cifras que nos da Vargas Llosa, nos habla de 20,000 millones de dólares anuales que le suministró el petróleo a Hugo Chávez. Sí, escúchenlo bien, 20,000 millones de dólares anuales. ¿Y cómo está Venezuela hoy? Con un 85% de pobreza extrema en su población, índices de desnutrición crónica que realmente son lamentables. Obviamente, hay también lógicas que fuerzan a los latinoamericanos a no poderse escapar de la trampa populista, tal como le pasó a los pensionistas argentinos que fueron obligados a comprar bonos del Estado, inequívocos síntoma de menosprecio de la propiedad privada, que luego son bonos
que no valen nada. Bajo el pretexto de irrumpir contra el neoliberalismo de la década de los 90, cuyas sombras de hecho tienen que ver con corrupción y populismo, los populistas vuelven desde hace ya unos años a entronizar el voluntarismo caudillista, la lucha de clases, la nordofobia, la superstición estatista, el nacionalismo económico y el autoritarismo en nuestra vida política. Y así, pues en este excelente capítulo de Álvaro Vargas Llosa se encuentra mucha de esa lógica, actualidad y datos de ese populismo latinoamericano. Yo soy Gloria Álvarez para el Centro Ricardo Salinas Pliego. Nos vemos en una próxima cápsula de Vivir en Libertad.